Gente, los saludo con la paz del Señor. Toda esta palabra que ahora les voy a compartir nació, se las quiero compartir para que ustedes estén entendiendo en qué iglesia estamos congregando. Y como decía el pastor hace un rato, ¿no? Del llamado que tenemos en estos tiempos, ¿no? Esta semana que pasó estaba dando vuelta ahí por unos apuntes que tenía y justo pasé por una parte que hablaba sobre esto, ¿no? Sobre el tema de Egipto y de Irán en los últimos tiempos. Y fue como que se encendió algo adentro de mí, fue como un fuego que no lo entendí por qué. Y después a los 2 o 3 días veo que me tocaba para predicar dentro de 2 semanas recién. Y le comparto a Mayra, Mayra, tengo ganas de compartir esto, sentí algo mientras hojeaba ahí mis apuntes y fue como también esa duda de decir, ¿está preparada la iglesia para meterse en esta conversación? O sea, ¿está la iglesia crecida como para ser parte de esto, de esta mesa del Señor y de esto que la iglesia quiere, de esta palabra, ¿no? Y fue como que pensaba y decía, no, o sea, hay gente nueva, hay gente que capaz no está tan metida en el mensaje y capaz que necesitan otro tipo de palabra. Pero cuando me llamaron y me dijeron que Moshi, que le tocaba justo ahora, salió de viaje, fue como que dije, listo, no tengo tiempo para preparar otra cosa, es esto. Y esta mañana cuando me levanto y escucho el mensaje del pastor en el WhatsApp, fue como que se encendió algo de vuelta en mí y creo que iba caminando por la Bember ahí por Upson y iba llorando porque decía, wow, o sea, nosotros como iglesia, aunque no nos demos cuenta, estamos siendo parte del plan global de Dios, o sea, de lo último de la tierra, de allá de un lugar que acá nadie sabe que hay una iglesia acá y sin embargo la gente llega. Y es asombroso, ¿no? De sentirse parte del plan de Dios estando tan lejos, ¿no? Y como decía el pastor, nosotros tenemos que tener la mirada puesta en lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Porque todo lo que está pasando en Medio Oriente es como el reloj profético que nos avisa sobre la venida de Cristo, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos, tenemos que nosotros como iglesia estar mirando, estudiando, meternos en la palabra. Justo Checho compartía el pilar pasado, ¿no? Del tema de la palabra, el tema de la Biblia, el tema de meterse en las escrituras, ¿no? Y fue como que dije, voy a compartir esto, ¿no? O sea, creo que como iglesia ya estamos bastante maduros, crecidos y encima uno de los pilares en los últimos tiempos, así que dije, bueno, voy a ir con esto, ¿no? Pero como les decía esta mañana, sentí esa confirmación de Dios. Ahora tenemos a nuestro hermano Jaciel, ¿no? Que se va de viaje a Egipto y estuve más o menos charlando así con alguno, ¿no? Y hay muchos que quizás ni saben por qué Egipto. O sea, ¿por qué se va a Egipto? ¿Por qué no se va, no sé, al Chaco o a un lugar más cercano que se tiene que ir hasta aquel lado, ¿no? Pero eso es parte de cumplir con las profecías, ¿no? O sea, como iglesia, yo cuando vi que Jasi había mandado un mensaje o vi un estado que se estaba yendo para allá, no sé, sentí una emoción, sentí una alegría porque yo me siento parte como que estoy yendo con Él. Siento parte que a través de mis oraciones, a través de estar conectados en este mensaje, es como que estoy ahí, yo me siento que estoy ahí y sé que es un pionero o son como las primicias de muchos que quizás vamos a entrar en esta dinámica de empezar a misionar, de empezar a ir a las naciones, de empezar a ir a estos lugares específicos en donde Dios nos está llamando, ¿no? Y quería compartirles de por qué Egipto. ¿Por qué Egipto, no? ¿Por qué él va a Egipto? Y para que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos parados y el rol profético que tenemos nosotros como casa acá en Florencio Varela, ¿no? Y antes de empezar a compartirles, quiero dar, la palabra se llama el ejemplo de Egipto en los últimos tiempos, ¿no? Quizás no es tanto, no quiero que aprendan tanto de acontecimientos o de señales o de cosas, sino que puedan sacar el ejemplo de la iglesia que va a haber en Egipto en esos tiempos, ¿no? En los tiempos del anticristo va a haber una iglesia en Egipto, que ahora vamos a empezar a leer las características de esta iglesia, que es algo lindo de imitar, ¿no? Como decía el pastor, prepararnos para los últimos tiempos nos hace vencer en los tiempos de hoy, en el tiempo presente, ¿no? Porque prepararse para vencer en ese tiempo ya de alguna manera te prepara y hoy estás bien plantado y vas a poder resistir a cualquier ataque que venga de parte de Satanás, ¿no? Les quería dar un poco de contexto. Esta palabra ocurre en un contexto que está en Apocalipsis 12:6.
bueno, en Apocalipsis 12 habla, ¿no?, sobre una visión que ve Juan, que ve a una mujer, ¿no?, que estudiamos ya, cuando estudiamos Apocalipsis 12, que esa mujer representaba a Israel, ¿no? Y dice que esa mujer estaba embarazada, que estaba a punto de dar a luz, y aparece esta figura del dragón como enfrente de la mujer esperando que nazca, que dé a luz esta mujer, y que ni bien nace ese niño, como que lo intenta devorar, pero que este niño o este hijo fue arrebatado para Dios, ¿no? Que esa es la figura de Cristo, eso es lo que Cristo hizo, ¿no? Al venir a esta tierra. Y dice que el diablo se enoja con esta mujer y entonces sale detrás de ella, ¿no? Y eso es lo que pasa en Apocalipsis 12:6. Dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1070 días. O sea, como les digo, no es tan importante quizás aprender acontecimientos, ¿no? Pero sí esos pequeños detalles que dice que esta mujer huye al desierto, dice a un lugar preparado por Dios. O sea, Dios tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿no? Eso es lo que quiero que se lleven, esas cositas o esas perlitas que Dios nos regala en medio de estos relatos, ¿no? Dios tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros, dice, para que allí la sustenten por 1700 días. O sea, esto ocurre en el momento que el anticristo se manifiesta, que el anticristo sale a buscar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel por ende huye. Y imagínense que huyen, hay una palabra, creo que está en Mateo 24, que dice que cuando huyan, que no miren para atrás, que no vuelvan a buscar ni un abrigo, que no vuelvan a buscar nada, que huyan porque son tiempos muy peligrosos. O sea, imagínense que son gente que se va, como dicen acá los criollos, ¿no?, con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Se van sin nada, sin sustento, sin plata, sin nada. Y sin embargo dice que van a ir a un lugar preparado por Dios y que ahí será sustentada, ¿no? Y trayendo eso a nuestros tiempos y a nuestros días, o sea, no tengas miedo porque hoy te quedaste sin trabajo, no tengas miedo por cualquier problema o por cualquier situación que estés viviendo, porque todo nos va a llevar a un lugar preparado por Dios y Dios nos va a sustentar. Eso es lo que quiero que se queden, ¿no? Y después dice en Apocalipsis 12, 13 y 14, dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron alas, las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de otro tiempo, ¿no? En un momento dice que en un momento está el diablo, en este momento está el diablo como en el segundo cielo, nosotros estamos acá, en el segundo cielo está todas las huestes satánicas y en el tercer cielo está la morada de Dios, ¿no? Y nosotros vemos en el libro de Daniel cómo Daniel quería esperar una respuesta de parte de Dios y él tuvo que ayunar 21 días, tuvo que estar en una posición de adoración, de intercesión, de clamar por esa respuesta, y vemos que en el cielo hay un conflicto, una guerra cósmica, ¿no? O sea, un ángel peleando contra un demonio o contra un ángel caído, y vemos que este ángel, el ángel Miguel vence y baja y Gabriel le trae el mensaje que Daniel tenía que recibir en ese tiempo, ¿no? Y dice que en un momento acá en Apocalipsis 12, si lo leen, después léanlo, dice como que Dios manda al arcángel Miguel a que saque al diablo y a todas las huestes y empieza una lucha y lo saca y deja los cielos abiertos. Y dice que el diablo es lanzado a la tierra, ¿no? Y entonces por eso dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, ¿no? O sea, en ese momento dice que ya no quedó más lugar para el diablo y sus demonios en el cielo. Entonces, dice que cuando el diablo cae acá a tierra se llena de ira contra Israel, se llena de ira contra esta mujer y sale a querer matarla, ¿no? Y dice que se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, ¿no? Estos son 3 años y medio, pero dice que fue al lugar que Dios tenía preparado para ella, ¿no? Y ese es el contexto en donde vamos a leer lo que les quiero compartir hoy, ¿no? O sea, Israel, y después dice que como no pudo alcanzar a esta mujer o a la descendencia de esta mujer, fue a hacer la guerra contra la descendencia de ella. Como no pudo, como no pudo atrapar a la mujer que es Israel, dice que fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, que somos nosotros, que somos la iglesia. Entonces este es el panorama que se va a vivir en ese tiempo. Israel huyendo al desierto, quizás también algunos cristianos que estén viviendo en ese tiempo también en Israel o estén en Medio Oriente, y acá viene
¿quién? O sea, ¿alguno se imagina quién es el que preparó ese desierto o ese lugar en el desierto para recibir a estos israelitas? Y bueno, y acá yo pienso, creo, ¿no? Hay gente que piensa que las alas de esta gran águila es como el poder sobrenatural de Dios de trasladar a la iglesia o de trasladar a Israel de un lugar al otro para que Israel pueda huir de la serpiente. Pero hay otros que creen que son lugares geográficos, ¿no? Y yo pienso, por todo lo que estuve leyendo, como que las dos alas de esta gran águila, de alguna manera, es Egipto y es Irán, que van a cumplir un rol profético en los últimos tiempos de tratar de preservar al pueblo de Israel, ¿no? Y vamos a leer por qué es tan importante Egipto en este tiempo y de que nosotros tomemos ejemplo de esto. Quería arrancar leyendo Isaías 19:1. O sea, esta es la razón, una de las razones, creo que la más importante por la que tenemos que estar mirando a ese lugar específico, ¿no? Dice Isaías 19:1, profecía sobre Egipto. He aquí Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de ellos. O sea, el primer lugar que Jesús viene en su venida que desciende es en Egipto. Muchos creen, ¿no?, que el primer lugar que Jesús viene, como que Jesús viene directamente a Jerusalén y pasa todo ahí, pero no. En realidad Jesús empieza como una peregrinación en Egipto, que esto también lo aprendimos cuando estudiamos Apocalipsis 19, si no me equivoco. Jasi había dado una prédica de eso que está genial. Si están en el grupo de WhatsApp, busquen ahí el estudio de Apocalipsis y métanse en esta conversación. Creo que cada vez que subo acá repito lo mismo. Métanse en esa conversación porque es la única profecía que trae bendición a nuestras vidas, ¿no? Dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan la palabra de esta profecía, ¿no? Es una de las únicas profecías que trae bendición al leerla, al escucharla, a estudiarla, ¿no? Y también dicen, ¿no?, algunos que estudian esto, que es un libro congregacional, porque dice los que leen y los que escuchan, no es un libro para enseñar y para que el pueblo oiga y poder meterse en esta conversación con el Padre. Por eso es tan importante mirar a Egipto, porque va a ser el primer lugar que el Señor visita en su venida. Dice que junto con todos los santos, porque me voy a meter un poquito en esto, dice que nosotros vamos a ser arrebatados con el Señor juntamente en las nubes, vamos a recibir al Señor en el aire para después descender. Vamos a descender en Egipto con cuerpos glorificados. Hay muchos salmos, ahora no traje anotado nada, pero hay salmos, hay varios profetas que hablan de este hombre en un caballo blanco, con millares y millares de sus santos también en caballos blancos. Es como todo el ejército, los santos de todos los tiempos, encontrándonos con Jesús en el aire, ¿no? Primeramente los muertos en Cristo resucitarán, después nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados con el Señor en las nubes para después venir y empezar a traer como libertad a todos los cautivos que van a estar en este desierto. O sea, toda esta gente que huya al desierto va a ser libertada a través de esta peregrinación, ¿no? Hay un salmo, el Salmo 68, cuando pueden léanlo. Es uno de los salmos que a mí más me gusta porque cuenta sobre esta caravana. Empieza a contar sobre esto que hace Jesús, que dice que va yendo pueblo por pueblo, libertando a estos cautivos, y da una explicación muy buena. Dice que Jesús viene y que por atrás viene una lluvia, ¿no? Y que todo este desierto, mientras Jesús viene cayendo una lluvia y el desierto se empieza a florecer, se empieza a convertir en un jardín. O sea, es una locura. Léanlo, estudienlo y si algo no entienden, me mandan un mensaje y lo vamos escudriñando, pero es un salmo que está terrible, ¿no? Y Jaciel nos contaba esa vuelta que predicó, que Jesús entraba en Egipto, iba por el monte Sinaí, pasaba por Edom, por Parán, por el monte Seir, hasta llegar a Jerusalén, ¿no? Por eso Egipto es muy importante en los últimos tiempos porque va a ser el primer lugar que Jesús va a venir a pisar cuando Él venga, ¿no? Y ahora, después de esto, desde el versículo 2 hasta el 18, o sea, en Isaías 19, desde el versículo 2 hasta el 17, es todo un juicio que Dios trae sobre el pueblo de Egipto, que no me quiero meter en eso, pero sí me quiero meter desde Isaías 19 y 18 en adelante, que ahí vemos un modelo de iglesia que nosotros tenemos que imitar. Hay un modelo de iglesia que es terrible, que yo mientras lo leía ese día despertaba a mí como un celo de
eso va a pasar y nosotros no estamos viviendo hoy en día todavía ni un cuarto de esa iglesia, porque yo vi a la iglesia gloriosa de los últimos tiempos, la vi acá en Isaías 19. Y un punto que quiero compartir, ¿no? que tenemos que nosotros tomar como ejemplo de Egipto, es que hay una iglesia comprometida con los planes de Dios. En Egipto hay una iglesia en los últimos tiempos comprometida con los planes de Dios. Y todo lo que voy a contar en adelante es resultado de personas como Jaciel, que va a ir a visitar Egipto, de personas como de distintas partes del mundo que están haciendo estas misiones y también están colaborando con el plan de Dios para en los últimos tiempos ver esta iglesia gloriosa que va... No sé, ahora no me quiero meter en un embrollo porque si no... Pero es la iglesia gloriosa está ahí, está en Isaías 19. Dice en el 19:18, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán, que juren por Jehová de los ejércitos, una será llamada la ciudad de Erez, ¿no? Acá vemos a egipcios hablando la lengua hebrea, ¿no? Acá podemos ver el compromiso de la iglesia en Egipto con la causa Israel. Hay otras versiones que dice que hablaban la lengua hebrea o que hablaban la lengua del pueblo de Israel, ¿no? O sea, nosotros cuando fuimos hace un tiempo atrás a un congreso donde se tocaban todos estos temas, decían que la iglesia en Egipto está estudiando el idioma de hebreo para que cuando llegue el tiempo del anticristo, llegue el tiempo de la persecución, ellos poder predicarle y poder evangelizar a estos israelitas. O sea, imagínense que hay gente ya comprometida desde hoy estudiando el idioma hebreo para hacer funcional a los planes de Dios. Y esto nos tiene que despertar a nosotros en decir también, pará, yo también quiero ser parte. Quizás estoy lejos del lugar geográfico, pero en el espíritu estoy a una oración de distancia de ser funcional al plan de Dios, ¿no? Quizás no les digo pónganse a estudiar hebreo y pónganse a predicarle a un israelita, pero sí quizás como el día de mañana tenemos un ayuno, tenemos oración a favor de este pueblo, porque si amamos a Jesús, tenemos que amar a Israel, hasta que, como decía el pastor, hasta que Israel no clame, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Señor no va a venir, y entonces nosotros como iglesia, de este lado, iglesia de Occidente, de este lado del mundo, tenemos que ponernos a la brecha y a orar. No estamos a favor de toda la política de Israel, sino que estamos a favor del plan de Dios y que esta nación se pueda convertir para poder ver al Mesías regresar, ¿no? Entonces tenemos una iglesia comprometida con los planes de Dios, una iglesia que está aprendiendo el idioma de hebreo para poder predicarle a esta gente, para poder tratar a esta gente, ¿no? Y dice que juran por Jehová, ¿no? Que juran por el nombre de Jehová. Otras traducciones dicen como que juran lealtad al Señor o juran fidelidad al Todopoderoso, ¿no? Acá vemos una iglesia también que cumple con lo que promete, ¿no? Que jura delante de Jehová en santificarse y en ser esa iglesia gloriosa, esa iglesia sin mancha y sin arruga, ¿no? Y dice que una de esas ciudades será llamada la ciudad de Erez. Que Erez es un nombre simbólico que representa el cambio de la idolatría a la adoración a Dios. No nos olvidemos que los egipcios son recontra re idólatras. Ellos adoraban a los Terian hace miles de años. No sé si vieron en las pirámides egipcias que había esos cuerpos de hombre con cara de perro y qué sé yo. Ellos ya los adoraban, no es nada nuevo. Y también podemos ver de que habrá adoración, clamor y respuesta de parte de Dios. Esto lo encontramos en Isaías 19, del 19 al 20, que dice: en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera, y será por señal y testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre, ¿no? Acá esta palabra monumento o altar funciona como testimonio y señal pública de que Jehová es Dios en medio de una nación extranjera, ¿no? Es increíble que, o sea,
ustedes párense en lo que les compartí en un principio. Esta es una iglesia que está siendo perseguida, es una iglesia que está siendo buscada, ¿no? Y que a pesar de la hostilidad y de la persecución, habrá una iglesia que adora, que intercede públicamente, aunque eso les cueste su vida, ¿no? O sea, nosotros hoy tenemos la libertad de hacer adoración pública, tenemos la libertad de ir a la plaza y predicar, y muchas veces capaz que no tenemos ni ganas de ir o buscamos cualquier excusa para no ir. Y esa iglesia que está siendo perseguida, que tiene que quizás esconderse para salvar su vida, es una iglesia que sale a lo público y en medio de toda esta persecución, en medio de todo este caos, adora, en medio de todo este caos clama, en medio de todo esto, hace como sus votos a Jehová públicamente, ¿no? Sin temor a morir, ¿no? Y creo que, como estudiamos en la palabra, aquellos que menosprecian su vida son los que la van a hallar, ¿no? Y no me acuerdo, creo que está ahí en Apocalipsis 12 también, no me acuerdo, que dice que la iglesia venció, ¿no? Por su testimonio y por la sangre del Cordero, ¿no? O sea, por dar sus vidas como mártires. O sea, perder nuestras vidas a causa de Cristo es ganarla. Y esta iglesia lo entendió muy bien. En medio de todo ese caos, en medio de toda esa persecución, vemos a esta iglesia haciendo altares de adoración, vemos a esta iglesia orando, intercediendo, clamando, y por consecuencia dice que Jehová, a causa de sus opresores, Él le enviará Salvador y Príncipe que los libre, ¿no? Esto va a ser un tiempo de respuesta de parte de Dios, porque vamos a contar con cielos sin oposición. O sea, acuérdense que el diablo en este momento fue desterrado del cielo, fue a hacer guerra contra la mujer y ya hay cielos abiertos, ¿no? Nosotros vamos a orar y Dios va a responder, porque ya no va a haber oposición en el cielo. Va a llegar un momento en donde la moneda corriente, la plata, a nosotros no nos va a servir, porque nosotros no vamos a poder comerciar, porque nosotros dice que solamente van a poder comprar y vender los que lleven la marca de la bestia, y nosotros no somos de esos que nos vamos a dejar marcar, y nuestro tesoro o nuestra moneda corriente en ese tiempo va a ser nuestra fe. Si no nos preparamos en fe desde ahora, hermano, cuando llegue ese tiempo, yo creo que vas a querer apostatar de tu fe porque vas a ver a tu hijo tener hambre, vas a ver tanta miseria, ¿no? Y te vas a terminar vendiendo al sistema para poder darle de comer a tu hijo. Y nosotros tenemos que ser esa iglesia entendida que entiende que nuestra moneda, nuestro mayor tesoro o la moneda más valiosa que nosotros vamos a tener en ese tiempo va a ser la fe. Y esa fe con la oración va a ser de que nosotros oremos y que venga respuesta del cielo automáticamente, ¿no? Por eso no tenemos que tener miedo. Tenemos el Salmo 23 que dice que Jehová nuestro pastor no nos va a faltar nada. Él nos va a llevar a esos delicados pastos, ¿no? Él nos va a hacer descansar, Él nos va a dar el alimento día a día, ¿no? Va a ser como cuando el pueblo sale de Egipto, ¿no? Sale al desierto y es sustentado, ¿no? Con maná de día, agua que salía de la roca, ¿no? O sea, eso es un modelo de lo que va a pasar en los últimos tiempos, que nosotros tenemos que estar atentos y desde el día de hoy empezar a desarrollar intimidad para poder tener esa fe genuina que en esos tiempos nos mantengan, porque van a ser tiempos muy difíciles. Quizás es una conversación que ahora me están mirando y como que, ay, no puedo llegar a entender todo, pero van a llegar a entenderlo porque la palabra dice que Jesús es el que está perfeccionando su obra, ¿no? Y esto es algo que va a quedar grabado, es algo que van a poder mañana levantarse, volverlo a escuchar y empezar a meterse en esta conversación. O sea, no estamos grabando al cohete todas las prédicas, sino que están siendo grabadas para que nosotros podamos crecer en estas conversaciones, podamos madurar como hijos de Dios, ¿no? Otra de las cosas dice que habrá salvación y sanidad. En Isaías 19, 21 y 22 dice: y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación. Harán votos a Jehová y los cumplirán, dice. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará, ¿no? Dios va a usar estos juicios, esto de herir, no para destruirlos, sino como disciplina para llevar a los egipcios al verdadero conocimiento de Jehová, ¿no? Resultando en una adoración genuina, sanidad y misericordia, y se integrándolos a su plan de redención. O sea, acá tenemos este patrón que se repite, ¿no? Que Dios no suelta juicios porque es malo y porque nos quiere ver sufrir, ¿no? Sino que Él trae un juicio a esta nación, por ejemplo, para que ellos se conviertan, ¿no? Para que ellos puedan arrepentirse, para que ellos puedan clamar
a Jehová, ¿no? Y que Jehová sane su tierra, ¿no? Y lo mismo pasa en nuestras casas. Dice que el juicio empieza por la casa de Dios, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, si la estamos pifiando, o quizás no la estás pifiando, pero Dios quiere cambiar algo en tu carácter, Él va a traer un juicio. Que esa palabra, nosotros escuchamos la palabra juicio y como que nos cae media pesada, ¿no? Pero es como una exhortación o como que nos mete en distintas pruebas y en distintas situaciones para que nosotros podamos ser purificados, podamos ser limpios. No vamos a aprender nunca por la experiencia de otros, siempre nos vamos a tener que chocar con la pared y vamos a tener que aprender por experiencia propia, pero eso es lo lindo, ¿no? Que cada vez que nosotros enfrentemos alguna situación, poder afrontarla tomados de la mano de Dios, ¿no? Dice que esta gente hacía oblación. Esa palabra me llamó la atención y la busqué, y es como un acto de gratitud y adoración, no por obligación, sino por alegría, ¿no? Los egipcios van a reconocer a Dios, va a haber una iglesia que dice que conoce a Dios y Dios los conoce a ellos, y dice que ellos hacen sacrificio y oblación, ¿no? O sea, hacen un sacrificio, hacen una ofrenda por alegría, por esas ganas de servir, y no porque alguien los está mandando, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros servimos así medio como que venimos, oh, tengo que hacer tal cosa? Y como a mí me pasa, yo odio la albañilería, se los digo adelante de todo, y cada vez que me llaman para venir acá, transpiro, ya me quiere dar fiebre, todo parece, pero vengo igual, cuando puedo vengo. Pero es como que esta gente va a hacer esos sacrificios con alegría, dice que va a servir a Dios con alegría, ¿no? Y yo cuando leía esto me lo tomé personal, dije, bueno, Señor, yo necesito también hacerlo de la misma manera, ¿no? No renegando, sino sabiendo de que lo estoy haciendo para vos. Lo tengo que hacer con alegría. Yo lo hago porque sé que lo tengo que hacer, porque sé que es para Dios, pero no les voy a mentir que me cuesta un poco tener cal en las manos, es como que, me da bronca. Otra de las cosas, dice, Dios va a usar a Egipto y a Siria para preservar a Israel. Acá podemos ver en Isaías 19:23 que dice, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, que Asiria es Irán. Cada vez que ustedes lean en la Biblia Medo-Persa o el ejército persa o los asirios o los babilónicos, está hablando de toda esa zona donde está Irán, Irak, todos esos países que son árabes, ¿no? Hoy podemos ver esta mañana, intenté ver un poco sobre el conflicto que se armó esta mañana y no pude porque cada vez que agarraba el celular venía alguien a la barbería y bueno, tenía que dejar el celu ahí. Pero entiendo que el conflicto fue entre Irán, que Estados Unidos atacó junto con Israel y se armó ahí una guerra, un bombardeo. Y hoy nuestros ojos están viendo una guerra entre Israel, una guerra entre Irán, una guerra entre los países ahí de Medio Oriente, ¿no? Que uno salta por uno, que el otro salta por el otro, porque hay muchos intereses políticos, económicos, ¿no? Y acá podemos ver que en los últimos tiempos va a haber una iglesia de estos lugares, porque dice que va a haber una calzada desde Egipto hasta Irán o hasta Siria, en donde dice que va a haber un correr de salvación. O sea, vemos a estas iglesias de estas regiones cooperando por el plan de Dios. Y solamente Jesús puede hacer eso, de unir a países que se odian y por una misma causa, ¿no? Que es la causa de Cristo. A veces yo escucho a la gente que, no sé, no le gusta a los chilenos por la guerra de las Malvinas, que gente grande que quizás estuvo en la guerra o que estuvo en ese tiempo, y es como que vos le hablás de los chilenos y se reenojan, ¿no? Como que un conflicto bélico trajo una separación entre un país y el otro. ¿Cuánto más en esos países que vos te levantás y te enterás que Israel te bombardeó y que en ese bombardeo murió tu vecino, murió tu hermano, murió tu hijo, o perdiste una pierna, o perdiste un brazo, o lo que sea, y es como que llegás a sentir un odio por esa nación o por ese enemigo que te está atacando. Y sin embargo, por Cristo hay como una unión, ¿no? Cristo trae una sanidad y Cristo es como que no tiene, las iglesias del Señor son hechas de todas las lenguas, tribus y naciones de la tierra, ¿no? Podemos ver que el único que puede traer paz es por medio de lo que Jesús hizo, ¿no? Y acá podemos ver esa palabra calzada, significa carretera o camino, que presenta un libre comercio, paz y comunicación, ¿no? O sea, dice que esto, tanto la iglesia de Egipto como la iglesia de Irán van a cooperar para poder refugiar a todos estos judíos para preservarlos, ¿no? Para el día que Jesús venga, porque ellos entendieron que el pueblo judío tiene que estar, o sea, en todo desde que yo leo la historia de Abraham,
que llega a Egipto hasta nuestros días, siempre el plan del diablo fue destruir la nación de Israel. Porque sin Israel es como que Dios no existe, porque Dios dijo, yo voy a cuidar a este pueblo, y si este pueblo desaparece de la tierra, entonces la gente va a decir como que, Dios no existe. Y entonces creo que la mayor señal de que tenemos un Dios verdadero es que a pesar de las persecuciones, los holocaustos y todas las cosas que vivió el pueblo de Israel, hoy sigue existiendo, ¿no? Y fíjense que el diablo, como les decía, en todas las épocas, en todas las partes de la historia, intentó como destruir a este pueblo. Pero acá podemos ver a estas naciones cooperando con preservar a Israel, ¿no? La iglesia de Alemania en aquel tiempo no entendió cuando Hitler salió en busca de los judíos que los tenían que preservar, y muchos hermanos nuestros en la fe los entregaron para salvar su vida, para salvarse a ellos mismos, los entregaron. Y Dios nos permitió vivir eso en la Segunda Guerra Mundial para nosotros tener ejemplo de no volver a caer en lo mismo. Y de nosotros, si tenemos que pasar por esta situación, porque no sabemos hasta dónde puede llegar todo esto que está pasando, de poder ser esos cristianos o esos hijos de Dios que reciban a estos judíos, ¿no? Dice que Egipto, Irán e Israel son como un canal de bendición para la tierra. Si vemos Isaías 19, 24 y 25, dice que en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y Asiria. En otras versiones dice que como que serán un trío. Dice, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos e Israel mi heredad, ¿no? Acá podemos ver cómo estas naciones que hoy están en conflicto, acá podemos ver cómo estas naciones que hoy están en guerra, en aquellos tiempos van a ser bendición para toda la tierra, ¿no? Porque Dios los va a bendecir. Escuchaba yo esa vuelta que habíamos ido a estas conferencias de que los egipcios cuando leyeron, ustedes imagínense que el pueblo de Egipto, si ustedes leen toda la Biblia, es como que siempre estaban en conflicto con Israel, desde los tiempos de Faraón y todo. Y dice que la gente de Egipto cuando lee esto, que dice bendito el pueblo mío Egipto, es como que dijeron, wow, o sea, Dios nos está tratando como su pueblo, y eso trajo como un arrepentimiento en el pueblo, y muchos se convirtieron a través de esto, ¿no? Y este es un modelo que se repite en toda la Biblia. Esto de Israel, Egipto e Irán o Asiria o Babilonia o como ustedes lo quieran llamar, ¿no? En Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser ya fue y Dios restaura lo que pasó, ¿no? Acá podemos ver de que esta historia se va a repetir en los últimos tiempos, pero que ya vino pasando en toda la Biblia, ¿no? Este trío de naciones, en este trío de naciones, Israel tenía como la obligación o la tarea de reflejar a Dios. Israel tenía que reflejar a Dios. Podemos ver, tengo 3 ejemplos, ¿no? La sabiduría de Salomón fue buscada por las naciones. O sea, Salomón toda la gente venía a buscar consejo, porque la sabiduría de Salomón era una sabiduría no diabólica, no terrenal, sino que era una sabiduría que venía del cielo, ¿no? Que Salomón se la pide a Dios y Dios se la da. Tenemos que el entendimiento de José salvó al mundo desde Egipto, ¿no? Todo el entendimiento que José tenía sirvió para preservar al mundo en ese momento. Dice que había hambre, ¿no? La historia de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas y todo eso. Vino un hambre sobre la tierra y el entendimiento de José hizo de que el mundo sea salvo en ese momento, ¿no? De que alcance la comida para todo. Y la perspicacia profética de Daniel cambió la historia también, ¿no? Daniel era un entendido en los tiempos, él sabía todas las cosas que tenían que ver con los tiempos, con los movimientos, con las profecías, con todas las cosas, y él desde Babilonia pudo cambiar la historia, ¿no? Y acá que podemos ver tanto el pueblo como los reyes o gobernadores podían obrar a través de Dios. Los reyes, los gobernantes, el pueblo y toda la gente podía ver en estos hombres a Dios, ¿no? A través de la sabiduría de ellos, a través del entendimiento de ellos. Si leen a cada uno de estos pueden ver cómo Dios los usó y cómo la gente entendía. Nabucodonosor decía el Dios de Daniel, ¿no? O como que todos buscaban adorar al Dios de los egipcios por algo que Dios hacía a través de ellos. Y este es un espíritu que nosotros podemos pedir. En Efesios 1, 17 y 18,
Pablo oraba para que el Dios nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los llamó y cuáles las riquezas de su herencia en los santos, ¿no? Salomón pidió esa sabiduría. A Daniel le fue añadida. Dice que él, mientras ayunaba y tenía intimidad con Dios, dice que Daniel fue impartido con un espíritu diferente al del resto de las personas que estaban ahí. Y según la palabra, Pablo oraba para que este espíritu de revelación y de sabiduría, este espíritu de entendimiento, pueda operar en cada uno de los creyentes, ¿no? Y dice para que el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento. Leí ese versículo ayer a la mañana, iba caminando y decía, alumbrando los ojos del entendimiento. Y yo iba pensando y decía, ¿por qué no dice las puertas del entendimiento o tira otra frase? Y como que iba hablando así solo, diciendo, ¿por qué dice los ojos del entendimiento? ¿Por qué dice los ojos del entendimiento? Y sentí algo así como una voz en mi cabeza que me dijo, porque solamente contemplando a Jesús vas a inquirir sabiduría, vas a inquirir revelación, vas a inquirir todo lo que viene de mi parte, vas a poder conocerme, el entendimiento se va a abrir cuando vos contemples a Cristo. Por eso hoy mientras cantábamos en el culto, ¿no? Eso de mirarlo a Él, lo que compartía Javi, lo que compartía David, el hecho de estar mirándolo a Cristo y pedir este espíritu es lo que nos va a dar entendimiento, sabiduría y revelación para todo lo que se viene por delante. Nosotros podemos ver cómo Dios usa a Egipto y a Siria para generar lazos económicos con Israel. Dice que el tabernáculo fue hecho con oro egipcio. El rey Ciro de Persia financió la reconstrucción del templo y Jerusalén con su propio tesoro. El rey Darío continuó esta financiación. Y también podemos ver cómo los magos que venían de Oriente, que venían de esta región de Irán, del lado de Asiria, le dan oro a la familia de Jesús y Jesús huye a Egipto. La familia de Jesús huye a Egipto, ¿no? Y ahí se pudo sostener con el oro que recibió del otro lado. Acá podemos ver que esta historia se repite todo el tiempo. Este correr de salvación entre estas tres naciones, todo el tiempo, en todos los tiempos bíblicos, siempre existió. No es algo nuevo, no es algo que se va a dar solamente en los últimos tiempos, sino que siempre existió. Y ustedes capaz que me están mirando y están diciendo, ¿qué me importa todo lo que estás diciendo, Dani, ahora? Pero ustedes saben que yo un día estaba con esta palabra, estaba justamente leyendo sobre esto y estaba anotando en mis tiempos a la mañana mientras venía orando, y fue justo un tiempo en donde la barbería, que creo que lo conté una vuelta acá, en la barbería ya casi no venía gente, estaba así como estancado, me sentía como estancado. Y en un momento yo me pongo a orar y le empiezo a decir a Dios, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿No? ¿Cómo hago para levantar esto? Y ahí se me viene esta palabra y Dios me muestra esto, ¿no? De cómo Dios ponía a ciertas personas en gracia con algún rey o con algún gobernante o con alguna autoridad, y cómo Dios bendecía a estas personas y estas personas podían abastecer el plan de Dios, ¿no? Y fue como que ahí Dios me dice, así como lo hice con ellos, lo voy a hacer con vos. Y voy a poner una persona en gracia que te va a financiar. No, le estoy mintiendo. Dios me dice primero en un momento, es tiempo de buscar una barbería, es tiempo de buscar un local. Y yo me acuerdo que salgo a buscar ese local y empezaba a mirar y era un montón de plata, 1.600.000, 1.700.000 para poder entrar a alquilar, ¿no? Y yo decía, yo no tengo, me sentaba el otro día y le decía, Señor, yo no tengo esa plata. O sea, vos viste lo que están esos alquileres. Y ahí siento esa palabra y esto que Dios me dice, así como yo puse en gracia a cada una de estas personas, lo voy a hacer con vos, me dice. Y fue como que sentí una paz y algo, y un día justo le estaba cortando el pelo a un amigo y me dice, ¿qué estás pensando? No, que me tengo que abrir una barbería. ¿Y tenés la plata? No. ¿Y cuánto necesitas? No sé. Bueno, lo que sea, yo te lo presto, vos andá, buscate el local y abrilo. Y fue como que, o sea, no es algo leer esto o meterse en estas cosas. Trae un entendimiento, trae un mover de parte de Dios, ¿no? Yo fui, me acuerdo que busqué el local, todo, le dije, che, es tanta plata, bueno, tomá, bueno, pero aparte de la plata necesito garante, listo, te salgo yo, mi esposa, bueno, el papá de Mayra también, y fue como que Dios acomodó todo, y yo lo único que hice no fue desesperarme, no fue afanarme, sino que pasó todo en un contexto que yo estaba estudiando sobre estas cosas. O sea, prepararnos para los últimos tiempos nos va a servir para ganar las batallas en el día a día, como les dije hoy, ¿no?
por eso es importante meterse en esta conversación, ¿no? No es que solamente es conocimiento, no es que solamente es escatología, sino que es prepararnos, Jesús es el espíritu de la profecía, dice la palabra. Y si nosotros nos metemos en el plan de Dios, quédense tranquilos que Dios va a financiar todo lo que ustedes están necesitando. Va a pasar acá al lado, el pastor está yendo paso a paso, los hermanos están ofrendando y como que vos vas y te pones a hacer algo y mirás el techo y mirás todo lo que falta y en tu corazón decís, ¿cuándo vamos a terminar esto? Pero quédense tranquilos que Dios va a hacer así, va a poner en gracia a alguien que va a terminar la obra, ¿no? Así que nada, si quieren ir pasando los músicos, no la iba a hacer muy larga. Quizás es un poco complejo, ¿no? Pero lo que quiero que se lleven es que en estos últimos tiempos nos encontramos con Egipto, con una iglesia siendo ejemplo, ¿no? Una iglesia que sale a adorar públicamente a pesar de la persecución. Nos encontramos con una iglesia que hace votos y sacrificios a Jehová y los cumple, que no dice, bueno, tal día voy o tal día ofrendo tanto, tal día hago tal cosa y después no lo hace, ¿no? Nos encontramos con una iglesia cumpliendo lo que promete, ¿no? Que los votos y el sacrificio que hace a Dios lo cumple, que sale a adorar, que sale a interceder, que crea lazos económicos o estrategias como para poder ser parte del plan de Dios, como para poder preservar al pueblo de Israel, ¿no? Y creo que es un ejemplo de iglesia que nosotros tenemos que imitar, porque es esa iglesia gloriosa, ¿no? Nosotros es como que capaz que ahora, bueno, lo compartí, pero métanse en esta conversación y que esto los empiece a transformar, ¿no? Bueno, yo también quiero ser parte de los planes de Dios. Así como hay una iglesia que se está preparando en Medio Oriente, así como cada nación que está alrededor de Israel se está preparando, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Es uno de los pilares de nuestra iglesia. Así como tenemos que crecer en intimidad, como tenemos que crecer en la palabra, como tenemos que crecer en carácter, ¿no? Y en cada una de las cosas que estamos aprendiendo, también es muy importante crecer en estos últimos tiempos, porque ya la venida del Señor está a la vuelta de la esquina, ¿no? Nosotros entendemos que para que pase todo, ya tenemos a Israel como nación, ya tenemos a Jerusalén siendo capital de Israel, y lo único que falta es la construcción del tercer templo para que nosotros estemos ahí a la puerta de los últimos 7 años que le quedan a la historia que nosotros conocemos hasta que Cristo venga, ¿no? Por eso es importante tomar a esta iglesia de ejemplo, ¿no? Para que nosotros podamos ser funcionales a los planes de Dios, para menospreciar nuestras vidas, para poder cumplir con ese plan de Dios. En Isaías 24, del capítulo 24 al 27, es como, algunos lo conocen como el Apocalipsis de Isaías. Desde el capítulo 24 hasta el capítulo 27. Y en medio dice, desde el 24 hasta el 27, relata todo catástrofe, relata juicios, relata un montón de cosas que van a pasar en esos tiempos. Pero en medio de todas esas catástrofes y en medio de todo ese desastre que va a haber, dice en Isaías 24, 16, que dice que de los postreros de la tierra oímos cánticos, gloria al justo, ¿no? Y nosotros estamos cantando eso, esa es una profecía que nosotros podemos ser parte de eso si queremos, ¿no? Con cada casa de oración, con cada tiempo de oración, con cada vigilia, con cada culto de adoración. Creo que ahora dentro de 2 jueves más o menos, no me acuerdo bien, vamos a tener un culto de adoración y de clamor. Y no es que estamos perdiendo el tiempo y viniendo acá a perder el tiempo y a cantar. Es como que, no sé, capaz que si hablas con alguien del mundo, dicen, prefiero irme a ver, no sé, a Bad Bunny que viene, no sé si estuvo en Vélez o en dónde, prefiero ir ahí, ¿no? Como que es más entretenido, pero no, o sea, nosotros no venimos a cantar por cantar acá. Nosotros venimos a ser parte de las profecías, venimos a ser parte del plan de Dios, porque cada vez que nosotros adoramos, cada vez que nosotros intercedemos, estamos siendo funcionales al plan de Dios, porque no se olviden que los cielos todavía sufren violencia, el diablo todavía está en ese lugar, pero nosotros como iglesia que se levanta en estos tiempos en clamor, en ayuno, en oración, todo lo que vamos a hacer este fin de semana, estamos sacudiendo el cielo, no estamos importunando el cielo para que Dios responda a nuestras oraciones. Estamos en una guerra, hermanos, hasta que pase
hace eso, falta. Hoy estamos en guerra, ¿no? Hoy somos esa, como decía el pastor hoy, somos esa iglesia guerrera que tiene que empezar a importunar los cielos, que tiene que empezar a golpear las puertas del cielo, como dice esa parábola, ¿no? De la persona que llegó el amigo a la casa y no tenía nada para darle y que entonces fue y le golpeó la puerta a su vecino para pedirle pan para el amigo. O sea, y dice que no se levantó esta persona a darle pan porque era su amigo, sino que se levantó por su importunio, porque vino en medio de la noche a golpear y a pedir pan para el hermano. Hoy nosotros tenemos pan para compartirle a aquel que necesita, y la palabra no está hablando de pan físico para saciar el hambre, sino que va a venir un tiempo, dice que esta persona llega en lo más oscuro de la noche y viene a buscar este pan. Y ese pan en la Biblia simboliza el alimento espiritual. Ese pan en la Biblia representa la palabra de Dios, representa la presencia de Dios. Y estamos nosotros preparados para, ahora vamos a ir a correr la piedra, dijo Juan, ¿no? A todos esos Lázaros. ¿Tenemos pan para darle a ellos? Y si no lo tenemos, ¿saben cuál es la solución según esa parábola? Ir y golpear las puertas del cielo y pedirle pan para esas personas que necesitan. Empezar a pedirle a Dios una palabra para esa persona que necesita. Muchos van a venir con situaciones, van a venir con cargas en estos tiempos. La gente no va a entender lo que está pasando. Van a empezar a desatarse juicios, van a empezar a desatarse catástrofes, van a empezar a suceder muchas cosas y la gente va a necesitar respuesta. Y nosotros como iglesia, ¿vamos a tener ese pan para dárselo? ¿Vamos a tener respuesta a sus interrogantes, a sus preguntas? Por eso este es un tiempo importante, ¿no? Hoy tenemos la libertad de estudiar. Hay lugares en donde no tienen Biblia, en donde no les llega, el internet está totalmente bloqueado para escuchar prédicas, para escuchar adoraciones. Y hoy nosotros tenemos un rol muy importante. Porque como les decía, hay iglesias que no tienen que consiguen una Biblia y cortan las hojas y como que yo me llevo un pedazo y me lo memorizo y otro se lleva otro pedazo y así. Y cuando se juntan y tienen culto, es como que dice, bueno, hoy vamos a leer Romanos 12. ¿Quién memorizó Romanos 12? Y allá uno levanta la mano y viene y comparte lo que memorizó. Y nosotros tenemos la Biblia y muchas veces la tenemos tirada. Muchas veces como que no le damos importancia. Y como que yo siento esa carga de parte de Dios, ¿no? Que es un tiempo que tenemos que aprovechar. Es un tiempo que Dios está llamando a esos amigos del novio a cuidar a su iglesia. El otro día estábamos justamente hablando con una hermana, ¿no? Cuánto daño hoy le están haciendo a la iglesia de Cristo, cuánto está sufriendo la iglesia de Cristo, está siendo violada, está siendo burlada, está siendo maltratada, no solamente por la gente de afuera, sino que por nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que lastimamos a la iglesia muchas veces. Y yo sentía esa carga de parte de Dios en decir, yo no quiero ser uno de esos. Yo quiero ser uno de esos que restauran. Yo quiero ser uno de esos que es funcionales a los planes de Dios. Yo quiero ser uno de esos que aman a la iglesia. Siempre que se va un hermano y escuchás que hablan mal de los pastores o de los líderes o de otro hermano, y es como que siento una tristeza en el corazón porque no están condenando al pastor, no están condenando a los líderes ni a los hermanos, sino que se están condenando ellos mismos. Porque si se acuerdan eso que decía el apóstol Pablo, cuando Pablo era Saulo todavía y perseguía a la iglesia, ¿no? Y mataba y respiraba amenazas con la iglesia, y de repente se encuentra con Jesús y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Cosa dura te es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Pablo persiguiendo a la iglesia y Jesús le dice, ¿por qué me persigues a mí, no? Cada vez que nosotros hablamos mal de la iglesia, cada vez que nosotros nos dedicamos a dañar a la iglesia, estamos dañando a Jesús. Y yo creo que eso es algo que nos tiene que pesar en el corazón. Podés tener diferencia con los pastores, podés tener diferencia con los líderes, quizás ni siquiera podés estar de acuerdo con lo que se predica. Y está bien y estás en tu derecho. Y si vos querés irte a otro lugar, andá, pero andate con la bendición. Vení, mirá, no me siento cómodo, mirá, creo que todavía no encajo, quizás sea para otro tiempo, o quizás me siento cómodo en otro lado, pero andate con esa bendición, no te vayas mal. Yo me fui de la otra iglesia y yo puedo volver a ese lugar cuando yo quiera porque
yo me fui re bien. Me fui con la bendición del pastor, hablamos, y es algo hermoso. Cada vez que me cruzo a mi antiguo pastor y a la pastora y tienen algún aniversario o algo, siempre nos invitan para que vayamos, para que estemos, porque no dejamos un mal testimonio. Y amamos a esa iglesia y amamos a cada uno de los hermanos que quedó allá. Hoy yo sentí que vine a este lugar para recibir toda esta palabra, todo este mensaje, todo esto que estamos hablando en este tiempo. Y yo hoy siento una carga por compartir con ellos, ¿no? Siempre hablamos con el líder de jóvenes de allá y cada vez que tenemos oportunidad de compartir con Josué, nos juntamos, compartimos unas pizzas o algo y es como que tenemos esa oportunidad de empezar a sembrar todo aquello que nosotros recibimos para que esa semilla empiece en alguien y empiece a dar fruto, ¿no? Hoy mi oración es porque ellos puedan recibir también este mensaje, ¿no? Pero lo que estaba en mi corazón es eso, de amemos a la iglesia, ¿no? En estos tiempos amemos a la iglesia, cuidémosla, porque es la novia de Cristo. Hay otro versículo que está en Jeremías 31:10, que yo cuando lo leí lo sentí también como una carga, que dice: oíd palabra de Jehová, oh naciones. Dice: y háganlo saber en las costas que están lejos, y digan: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Yo esa palabra en un momento es como que se repetía mucho el que busquemos nuestro lugar en las profecías. Busquemos nuestro lugar en las profecías. Así como los egipcios encontraron su lugar en las profecías y los asirios hicieron esta calzada de salvación para preservar al pueblo de Israel en el desierto, es como que nosotros también tenemos que buscar nuestro lugar en las profecías. Y yo cuando me acuerdo que estaba esa semana que todo el tiempo estaba escuchando: busquen su lugar en las profecías, busquen su lugar en las profecías, estaba leyendo Jeremías y me encontré con este versículo que dice: oíd palabra de Jehová, oh naciones. No le está hablando al pueblo de Israel, sino que le está hablando a las naciones. Y yo como que me sentí parte de esas naciones. Y dice: y hacedlo saber en las costas que están lejos, y digan: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Yo sentí esa carga de que somos esa iglesia que tiene ese mensaje profético de decirle a Israel: no tengas miedo, ¿no? Jehová es tu pastor, Jehová es aquel que te va a bendecir, ¿no? El que te va a guardar, el que te va a pastorear como oveja de su rebaño, ¿no? Y yo sentía esta palabra como ese lugar en las profecías. Y cuando vino Jaciel y nos contó esto de que él se iba a ir a Egipto, fue como que dije: somos parte, ¿no? De todo lo que Dios va a hacer, ¿no? Así que, hermano, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si nos ponemos a orar? Y ahí en tu lugar, cerrá tus ojos y empezá a pedirle a Dios, primeramente, por un espíritu de revelación y de entendimiento, ¿no? Quizás no estás entendiendo todo esto que estamos hablando, quizás es mucho, no lo sé, ¿no? Pero Dios te va a traer ese entendimiento, ¿no? Empezá a orar ahí en tu mente y empezá a decirle: Dios, derramá ese espíritu de revelación y de entendimiento. Señor, alumbrá esos ojos de mi entendimiento. Señor, quita todo velo. Señor, quita todo aquello que me está cegando para no ver tus planes, Señor, para no ver el tiempo en el que estamos, Señor. Porque hoy somos esa iglesia que para este tiempo se está preparando, ¿no? Para poder ser esos atalayas, para poder ser aquellos que tienen un mensaje a todo aquel que tiene duda, a todo aquel que no entiende. Hoy nosotros somos esos entendidos en los tiempos que vamos a profetizar a muchos, que vamos a guiar naciones. Dice la palabra en Daniel que los entendidos van a resplandecer como la luz en el firmamento y que la luz de los justos va a guiar a muchos. Por eso en este tiempo, hermano, levantate en adoración, levantate en intercesión, empezá a decirle a Dios que te muestre cuál es tu rol profético en estos tiempos. Empezá a pedirle al Señor que te muestre cuál es tu propósito, cuál es tu plan. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo hoy te doy gracias, papá, por todo esto que se compartió. Señor, hoy te doy gracias, Jesús, por lo que vas a hacer, Señor, con nosotros como iglesia, papá. Sabemos, Señor, que no hicimos nada, Señor, para merecer esto, Señor. No hemos hecho nada, Señor, bueno delante de tus ojos, pero sin embargo vos decidiste derramar de tu gracia y de tu favor sobre nuestra casa, Señor. Vos quisiste derramar, Señor, este mensaje, Señor, pero con una responsabilidad, Señor.
no por conocer teología, no por conocer escatología, Señor, sino que vos nos viste confiables para tu corazón, Señor. Por eso queremos responder, Señor, de la mejor manera, papá. Sabemos que el entendimiento de estas cosas va a traer pruebas, va a traer oposición, Señor. Pero, Señor, queremos, papá, pasar por la prensa si es necesario, papá, para poder, Señor, ser funcional a tus planes, Señor. Hoy, Señor, oro por esta iglesia, Señor, que se levanta en medio de estos tiempos, Señor. Oro por esta iglesia, Señor, que va a madurar en entendimiento, Señor. Oro por esta iglesia, Señor, que va a amarte por sobre todas las cosas, Señor, y que va a cuidar a tu novia, Señor. Oro porque de este lugar, Señor, se van a levantar, Señor, esos amigos del novio para restaurar a tu iglesia, Señor. Oro, Señor, por aquellos corazones, Señor, que se preocupan por tu iglesia, Señor. Oro por esos corazones, papá, que aman tu obra, Señor, que aman, Señor, tus planes, Señor. Y al que no, papá, despierta, Señor, sus corazones, Señor. Despierta gente en este lugar, Señor, que se apasione, Señor, por tu causa, Señor, que se apasione por vos, Señor. Hoy nos dejamos pastorear por vos, papá. Sé vos, Señor, aquel que nos lleve a esos delicados pastos, papá. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo con nuestras vidas en este tiempo.